¿Cómo ser bendecida? Falta de nada. Esta semana estoy emocionada de compartir el principio número 5. Debemos tener una unidad de la mente. Si hay una cosa en su vida que pudiera bloquear o inhibir qué bendiciones fluyen en su vida, es ser de doble ánimo, lo que llevará a dudar, que es lo contrario de la fe. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Ya que toda esta serie es cómo ser bendecida, y sabemos que nuestro remunerador es Dios, entonces para agradarle y ponernos en la posición de ser bendecidas, significa que nunca dudamos o cuestionamos su deseo de bendecirnos, que significa que tenemos una unidad de la mente. Eche un vistazo a este principio y promesa muy potente y profunda. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Santiago 1:2-8. Ser de doble ánimo es algo que muy pocas personas consideran que es malo, pero los que conocen y estudian las Escrituras entienden que puede estar haciendo un montón de cosas buenas. Sin embargo, como el versículo anterior nos dice, si somos de doble ánimo, no debemos esperar recibir nada del Señor. Es igual que otro de mis capítulos favoritos, absolutos en la Biblia, donde también dice, odio a los que son de doble ánimo, pero amo tu ley. Salmos 119:113. Ser de doble ánimo, ¿cuál es la raíz de este mal que se traducirá en no recibir nuestras bendiciones de parte de Dios? Cuando escribí esta serie en 2004, yo dije que había una pregunta que me preguntaban más a menudo que cualquier otra cuestión, y todavía parece meterse debajo de mi piel. No importa con qué frecuencia me preguntan, la pregunta que tan a menudo se planteó lee algo como esto. He leído todos los testimonios en su libro y en su sitio web, pero ninguno es exactamente igual que la mía. A continuación, se procedió a contarme acerca de la situación para que yo les diga si creo que su matrimonio será restaurado. Para ser perfectamente honesta, mi primera reacción es la ira. Yo, inevitablemente, me arrepiento de mi ira antes de responder, pero tal vez, solo tal vez, mi ira podría ser una ira santa. Tal es el Espíritu de Dios en mí que está enojado por aquellos que dicen ser cristianos y todavía muestran poca fe. En mi defensa, recordemos qué se dice en el Salmo 119:113. Odio a los que son de doble ánimo, pero amo tu ley. Lo que sentí escribir de nuevo a ellas fue, hey, usted tiene todos estos testimonios de aparentemente matrimonios sin esperanza. Tienes mi testimonio que yo he estado dispuesta a compartir y hacer público a todo el mundo en todo el mundo. Y si eso no fuera suficiente, ¿quieren que yo les asegure que es posible? Yo no podía dejar de pensar de nuevo a cuando yo nunca había oído hablar de un matrimonio restaurado, cuando un hombre dejó a su esposa por otra mujer. Ni siquiera uno. Cuando me pidieron para comenzar mi viaje de restauración, no tuve ningún ministerio de matrimonio, que yo era consciente de que ayudaría a gente como yo. No había libros para llevar a cabo, ningún boletín que entrar en mi computadora. No tenía internet hasta 10 años después de eso.
ni tampoco tenía videos para ponerme a dormir por las noches con palabras tranquilizadoras, como Michelle en Alabama me dijo restauró su matrimonio. Sin embargo, con todos estos signos, para tantas mujeres todavía no es suficiente y tengo que admitir que me enfureció. Sé que Jesús estaba enojado o un poco frustrado con sus discípulos cuando una y otra vez dudaban. Recuerde que cuando estaban preocupados por las cosas de este mundo, de alimentos, ropa, etc., y Jesús les dijo en Mateo 6:30, ¿será Dios? ¿No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Luego otra vez, cuando Jesús invitó a Pedro a salir de la barca y caminar sobre el agua en Mateo 14:31, que dice, cuando Pedro comenzó a hundirse, al momento Jesús extendió la mano y se apoderó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En Mateo 16:4, Jesús dijo que es la generación mala y adúltera que demanda señal. Entonces va a decir en el versículo 8, ustedes, hombres de poca fe. ¿Qué podemos aprender de estos versículos? Que sin fe es imposible agradar a Dios, y los que dudan se tiran de aquí para allá como alguien que está de pie a la orilla del océano. Si usted está a menudo plagada de dudas, te diré como lo he dicho tantas otras, cualquiera de dos. Ponte arriba en la arena o toma la decisión de entrar en agua profunda para necesitar que Dios te sostenga para arriba. En otras palabras, ya sea dé la vuelta y aléjese de la restauración o tome la decisión de entrar en el agua lo suficientemente profunda para lanzarse radicalmente en los brazos del Señor y aferrarse a sus principios que la mantendrán a flote. Doble mentalidad puede tener otras cosas. Uno es escuchar a aquellos que les dicen cosas que son contrarias a la restauración. ¿Con qué frecuencia leo las confesiones de los que escriben que están renunciando, que inevitablemente surgían de escuchar algo que no debería haber escuchado o leído? Este principio está en el capítulo 1 de Restaure su matrimonio, ya que la mayoría de ustedes saben. Además, también me he dado cuenta de doble ánimo en los que están recibiendo ayuda para su matrimonio de su pastor, de un consejero y también de otros ministerios matrimoniales. Saber y creer este importante principio sobre doble ánimo, con la consecuencia muy desastrosa de no recibir nada de Dios, fue por eso que Él nos llevó a exponer sobre estos temas años más tarde en nuestras lecciones actuales. Yo reto a todos los que actualmente están recibiendo ayuda de una de estas otras fuentes que he mencionado anteriormente, para buscar a Dios y pedirle dónde está plantada actualmente. Sabemos de las primeras lecciones sobre ser bendecida que deberíamos estar firmemente plantadas junto a corrientes de agua. Si no somos plantadas, pero saltamos de una fuente de agua para el otro, nos convertiremos fácilmente de doble ánimo. Sin embargo, tal vez incluso antes de plantarse aquí, usted necesita asegurarse de que ha oído de Dios que Él quiere restaurar su matrimonio. Debo confesar que este principio que es tan importante no se ha destacado lo suficiente en nuestros recursos. Solo puede ser de los que están en un segundo o ulterior matrimonio que realmente están buscando a Dios para ver si es su deseo de restaurar su matrimonio. Estos individuos a menudo toman tiempo para buscar a Dios, para ver si es su deseo o voluntad. Después de haber leído el capítulo del libro Restaure su matrimonio, que se ocupa de divorcio y segundos matrimonios. Tal vez, debido a esto, siendo descuidados hasta ahora, se trata de que han tenido la ventaja porque se les animó a buscar la voluntad de Dios sobre los que están en un primer matrimonio para ambos cónyuges. Ahora sé que si no hubiera conocido en mi corazón que Dios quería restaurar mi matrimonio, yo no pudiera, de hecho, pasar las últimas batallas que necesitaban ser ganadas a lo largo de mi viaje de restauración. Creo que yo habría renunciado, creyendo que yo estaba luchando en la batalla y no Dios.
Sin embargo, cuando fui por primera vez a esta batalla de restauración matrimonial, yo no tenía esa seguridad. No fue hasta que aprendí más acerca de quién era Dios, aprendí el corazón de Jesús y escondí suficiente de la palabra de Dios en mi corazón que realmente sabía. Luego, en la creencia en la capacidad y el deseo de restaurar mi matrimonio de Dios se solidificó cuando vi a mi amiga Sue restaurar su matrimonio, apenas unas semanas antes de la fecha de mi divorcio. Sin lugar a dudas, sé que yo buscaba a Dios a lo largo de mi viaje de restauración y sabía que esta restauración, mi restauración, era su plan para mi vida. Por lo tanto, permítanme concluir con animarla a programar un tiempo para pedirle a Dios cuál es su plan para tu vida. Confía en mí y otras que tienen un matrimonio restaurado. Usted necesitará su seguridad, no la nuestra, ya que las batallas se hacen más fuertes, sobre todo cuando está muy cerca del final. En un segundo lugar, para evitar ser de doble ánimo, acudir al Señor para ver dónde quiere que usted reciba ayuda. Cuando reciba principios conflictivos, es tan fácil ser fluctuantes. Pronto confusión se apoderará y no se puede entender por qué. La duda es entonces capaz de entrar, y muy pronto le encuentras reincidiendo en la restauración o en su relación con el Señor, que una vez fue tan fuerte. Aquí, en el Salmo 1:3, vemos el verso contraste con nosotros, recibir nada de Dios, y Él será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y de nuevo, nos vemos en Jeremías 17:8. Porque él será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a un arroyo, y no temerá cuando viene el calor, pero sus hojas serán de color verde, y no estará ansioso en un año de sequía, ni dejará de dar fruto. Hay una permanencia que tiene que estar en su lugar en la vida del creyente. Por eso los pastores desalientan saltando de iglesia en iglesia. No es solo que ellos quieren que te quedes con ellos en su iglesia, es porque saben que al saltar de un lado es ser vulnerable a los ataques. Se crea raíces acortadas. Es solo el árbol que se planta firmemente que puede soportar los vientos y la tempestad en medio de las tormentas cuando no sí llegan. Es el árbol que se planta firmemente que puede soportar cuando surgen tentaciones y la razón es simple, que se basan. Ya en 2004, cuando mencioné la elección de un ministerio de matrimonios, inevitablemente la gente quería que yo le dijera qué eran las diferencias entre nuestro ministerio y otros ministerios de matrimonio. Pero nunca me sentí cómoda haciendo eso, no hasta que Él me llevó a escribir un capítulo completo. La razón es que Dios no está contento con la falta de unidad, pero con la unidad de sus seguidores. Además, Dios es más que capaz de guiarle cuando lo buscas con todo tu corazón. Toda la cuestión puede resumirse con la pregunta: ¿dónde quiere Dios que estés? Para terminar, hemos visto en las Escrituras que doble ánimo es algo que debemos tener mucho cuidado de evitar. Por lo tanto, debemos hacer todo lo posible para no sucumbir a sus tentaciones muy sutiles que se elaborarán en su camino de destrucción. Eso significa que para evitar esta destrucción común, simplemente tome tiempo cada día para reflexionar, meditar y buscar el rostro de Dios y el corazón del Señor durante toda esta semana. Asegúrese de preguntarle si ha vagado en cualquier forma de doble ánimo. Y para aquellos de ustedes que todavía están buscando la restauración de su matrimonio, resuelva este tema de la restauración en su mente, corazón, y asegúrese de hacerlo con el amante de su alma, su esposo celestial. Buscad al Señor y preguntarle dónde Él quiere que se planten. Y si Dios te está guiando en otro lugar, luego te doy una cariñosa despedida.
Si Dios está diciendo que te quedes con nosotros, entonces empieza a ponerte firmemente plantada para que luego usted pueda dar sus frutos, para alimentar a los que Dios fue a enviar a nosotros en mayor número como nunca antes. Ahora es momento de hacer su diario.